Buen día, chicos de noveno grado. Hoy veremos el contenido 1.7, varianza para datos agrupados. Nuestro indicador de logro dice calcula la varianza para datos agrupados y usted va a buscar y copiar una integración bíblica que aparece en Santiago 5:16. Este tema de varianza para datos agrupados está en el material de clase, que es los servicios educativos, en páginas 248 a 249, donde se habla sobre la definición de la varianza, sobre fórmulas para encontrar la varianza, pero en esta ocasión de igual forma te voy a proyectar esa formulita y vamos a compartir un poquito sobre qué es la varianza. Vamos a resolver este problema inicial y vamos a poder trabajar con esta conclusión. Bueno, partimos prácticamente de acá, que es esta fórmula, ¿verdad? Recordemos que este es un problema que nosotros traemos de clases atrás, donde nos lo daban como una distribución de datos, una serie de datos, perdón. Luego nosotros lo armamos en una distribución de clases y frecuencias. Entonces usted está acorde de este ejercicio porque hemos hablado de él en como 2 o 3 temas atrás, ¿verdad? Primero hablamos sobre el crear la tabla, segundo hemos también trabajado este mismo ejercicio en calcular su media aritmética, la cual acá puedes ver que es 17.5. Recordemos que también venimos hablando de medidas de tendencia central, o sea, la media aritmética, la mediana y la moda para datos de series simples y datos agrupados. Pero también estábamos hablando de la varianza y de la desviación típica, que son medidas de dispersión, pero en clases atrás trabajamos para datos no agrupados. Y en esta ocasión tenemos datos agrupados, lo cual es una tabla con intervalos de valores. Entonces, acá vamos a utilizar un poquito de conocimientos de allá, de las clases atrás, pero recordemos que las medidas de dispersión es aquel valor que oscila ya sea entre un rango menor o mayor respecto a una medida de tendencia central, la cual es la media aritmética. Ahora bien, tenemos el problema inicial que vamos a encontrar. Bueno, primero vamos a completar la tabla y luego vamos a calcular la suma de los datos de la última columna, es decir, de esta. Y también como literal B dice cómo podrías calcular la varianza para esta serie de datos agrupados. Muy bien. En este caso estamos hablando de los libros vendidos en una librería, la librería McKillisworth, creo que decía el principal problema. Vale, pero acá estamos hablando de los libros vendidos, cantidad de cuadernos, perdón, vendidos y el número de días de la frecuencia de Carlos. Ahora, los rangos oscilan de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35. Y tenemos una frecuencia 3, 7, 10 y así sucesivamente. La media aritmética en este caso ya nos la da porque en clases atrás la calculamos. Sin embargo, si un problema de entrada no te da más que esta serie de datos y su frecuencia, pues tú tienes que calcular la media aritmética, la cual es una fórmula que es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio entre el total de datos, es decir, de acá. De esto, entre el total de datos, calcularías tú la media aritmética. ¿Ok? Entonces, en este caso nos dan las columnas a llenar, pero puede ser que en ejercicios más adelante no te los den. Entonces, ¿cómo saber qué columnas agregar? De ahí partimos de la fórmula de ella, que es punto medio menos mu, o sea, menos media aritmética, y ese resultado lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia. Entonces esas son las tablas que a medida tú vas sintiendo necesitas, vas agregando esas columnas. Ahora bien, entonces vamos a encontrar punto medio. En clases atrás estuvimos trabajando sobre el punto medio, que es sumar el límite inferior más el límite superior, le da igual y luego lo divide entre 2. Le digo le da igual porque a veces la calculadora te hace un proceso un poco diferente, porque no le tiene prioridad a la jerarquía de operaciones. En este caso, primero se suma
le da igual y después dividido entre 2. Obviamente todos sabemos que la jerarquía es la división lleva prioridad. 5 más 10, 15 entre 2, 7.5. 10 más 15 entre 2, 12.5. 15 más 20 entre 2, 17.5. 20 más 25 entre 2, 22.5. Este daría 27.5 y 32.5, 27.5 y 32.5, ¿verdad? Ok, entonces nosotros aquí tenemos la columna con los puntos medios, luego tenemos una columna que es la frecuencia por el punto medio. Esta fue la que se utilizó para la media aritmética. Ahora, vamos a agregar otras columnas, bueno, aquí ya te los daba, y la siguiente es punto medio menos la media aritmética. Y entonces a este punto medio le restamos 17.5 y tú obtendrás un resultado de menos 10. Fácilmente te puedes apoyar en una calculadora, ir haciendo los datos, ir agilizándolos. O lo haces mentalmente o lo haces agarrando un papel, cuidado con las unidades, decenas, centenas y así sucesivamente, ¿verdad? Pero facilítatelo si tienes una calculadora a la mano y vas un poquito más seguro también, ¿ok? Entonces, 7.5 menos 17.5 da menos 10. Ahora, en la siguiente columna es elevar este menos 10 al cuadrado. Menos 10 al cuadrado es 100. Y la última columna es multiplicar la frecuencia por esta de acá. 3 por 100, 300. Y de esa forma se hace todo el llenado, ¿verdad? Punto medio menos la media aritmética. Aquí está la columna 12.5 menos 17.5 menos 5, 17.5 menos 17.50, 22.5 menos 17.5 da 5, 27.5 menos 17.5 da 10, 32.5 menos 17.5 da 15. Esta otra columna es elevar al cuadrado, menos 10 al cuadrado, 5 menos 5 al cuadrado. Recordemos que un número negativo elevado a una potencia par vas a obtener siempre números positivos, ya sea cuadrado, cuarta, sexta y así sucesivamente. Mientras que un número negativo elevado a una potencia impar obtendrías tus resultados negativos. ¿Por qué? Por la multiplicación de signos que hay menos por menos o menos por menos por menos. Entonces, poco a poco eso se va agarrando agilidad. Ok, la siguiente columna es menos 10 al cuadrado 100 y así sucesivamente. Y la última es multiplicar 3 por 100. 7 por 25. 10 por 0. 8 por 25. 1 por 100 y 1 por 225. Ahora aquí te he puesto la fórmula a ti de la varianza, que es la sumatoria de la multiplicación de frecuencia por la columna del punto medio menos mu. Entonces aquí la sumatoria nos da 1000. Esta sumatoria, ¿verdad? Ya multiplicado todo ello nos da 1000. Ahora, ¿entre quién voy a dividir? Entre el total de datos, los cuales son 30. Recordemos que la varianza se simboliza como sigma cuadrado, mientras que la desviación típica, como su definición, bueno, más o menos te voy adelantando, es el que es la raíz cuadrada de la varianza, simplemente se representa como sigma. A veces se tienden a confundir. Ok, aquí tú observas que hay, no es un igual, sino que son dos rayitas como la de la ñ, como la virgulilla. Entonces son aproximadamente 33.33. Entonces aquí tenemos que sigma cuadrado es más o menos aproximado 33.33. Acá hemos terminado con el ejercicio. Y en la conclusión, tú puedes observar que la suma de los productos entre el total de datos, donde n es el número total de datos, este es el símbolo de la sumatoria, f es la frecuencia de cada clase, pm es el punto medio de cada clase y mu o en otros ejercicios, porque esta letra griega representa población, mientras que X barra representa media aritmética o promedio para datos muestrales. Para la serie de datos. Cuanto mayor sea la varianza, más dispersos se encontrarán los datos con respecto a su media aritmética. Recordemos que la media aritmética es bien puntual, es una medida de tendencia central, mientras que la varianza es por cuánto andan oscilando los valores. ¿Okay? Entonces, esto es todo por hoy.
Recordemos practicar el agilizar el uso de calculadora y los procesos mentales si no. Pero por hoy en eso consistía en calcular la varianza. Esto es todo y muchas gracias por su atención. Buen día, chicos de noveno grado. Hoy veremos el contenido 1.8, desviación típica para datos agrupados. Tenemos el indicador de logro que es calcula la desviación típica para datos agrupados y en esta ocasión puedes copiar la integración bíblica que está en Apocalipsis 4:11. Este tema de desviación típica está anclado en nuestro material de trabajo en las páginas 249-250. Vamos a continuar con un problema que traemos como de 4 clases atrás, ¿verdad? Que es la cantidad de cuadernos vendidos en cierta librería por Carlos y por Antonio. Nosotros tenemos hoy que calcular la desviación típica en la serie de datos correspondiente a la cantidad de cuadernos vendidos por Carlos y Antonio durante 30 días. Justifiquen cuál de ellas los datos se encuentran más dispersos. En el contenido anterior que puedes encontrar aquí mismo, hablamos sobre cuándo, por medio de qué notar que esos datos van a estar más dispersos respecto a la media. En esta ocasión, la media aritmética ya la hemos encontrado creo que en 2 contenidos atrás. Y la varianza en el contenido anterior la calculamos para Carlos, que daba 33.33 aproximadamente. Te queda a ti el hecho de poder revisar y comprobar que la varianza de Antonio sí da 29. Ok, entonces aquí está un poquito más práctico. ¿Por qué? Porque me pide encontrar la desviación típica y la desviación típica por definición no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Entonces si ya tenés la varianza solo consiste en extraer raíz cuadrada a cada una de ellas y así obtener la desviación típica. En el caso de Carlos, me dio sigma cuadrado 33.33. Desviación típica solo se representa como sigma, es decir, le tengo que extraer raíz cuadrada y la raíz cuadrada de 33.33 es aproximadamente 5.77. Ahora, en el caso de Antonio, daba 29, su varianza, entonces su desviación típica es la raíz cuadrada de 29, 5.39. Ahora, vamos a hacer un análisis. Esta me dio 5.77 y esta 5.39. Como la desviación típica de la distribución de Carlos es mayor a la de Antonio, se concluye que los datos de la distribución de Carlos se encuentran más dispersos con respecto a su media aritmética, la cual es 17.5. Aquí evaluamos quizás no solo porque este da 5.77, este es 5.39, sino que también tenemos que ver cuánto andan oscilando esos datos. Ok, entonces en esto consiste la desviación típica. Vamos a cerrar con esta conclusión y también anota esta fórmula en ese librito de formulario que tú llevas porque va a ser muy útil allá en bachillerato, donde N es el número total de datos, el símbolo de sumatoria, F es la frecuencia con la que cada clase punto medio se representa como PM, y mu o mu es la media aritmética de la serie de datos, tanto para datos agrupados como no agrupados. La desviación típica siempre es un número mayor que 0 o igual en todo caso a 0 en su defecto. Nunca será un número negativo. ¿Por qué? Porque tenemos raíz cuadrada. La raíz cuadrada y que me esté generando un número negativo no va a poder ser, ¿verdad? Entonces, chicos, esto es todo por hoy. Puede repasar, puede tomar otros ejercicios de su libro y encontrar esa solución. Muchas gracias por su atención y esto es todo por hoy.